Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Es una noche especial, una noche bella en la que Dios nos permite llevarle la contraria al mundo. Está bien padre eso. Que Dios nos rescató de ese lugar de tinieblas y que ya no tenemos que ser partícipes de ninguna de esas actividades que solamente debilitan más nuestro espíritu y nos sumergen más en la oscuridad. Allá ahorita afuera en el mundo se está celebrando algo completamente contrario a Dios, pero Él en su misericordia nos permite en ese mismo día nosotros celebrar su resurrección, recordar lo bueno que es Él y el compartir como hermanos y juntarnos como a Él le gusta, juntos y en armonía. Y doy gracias a Dios por eso. La palabra que Dios me dio, me la dio hace algunas semanas atrás y estoy emocionado y especial en el momento en el que Dios me la revelaba y me hacía reflexionar acerca de este tema de cómo nosotros los humanos en el momento en el que nos alejamos de Dios hemos trabajado y nos hemos esforzado por suplir lo que Dios nos da. Todas las cosas espirituales, todas las cosas que que solamente Él puede darnos, nos hemos enfocado en nuestra humanidad a suplirlas sin Él, a hacerlas sin Él, y siempre hemos fallado en el intento. Pues son esas cosas que solamente Dios nos puede dar. Esa convivencia, esa relación que tenemos con Él, la forma en que Él pone su espíritu en nosotros y nos ayuda a discernir, nos ayuda a sentirnos mejor. Y una de las cosas más importantes, la paz en medio de la tormenta. Podemos ver en el mundo cómo constantemente muchas personas necesitan de muchas cosas inventadas por el hombre para poder vivir de una forma cómoda y una forma alegre. Necesitan muchas veces de medicamentos, no porque les duele una parte del cuerpo, porque una parte de su cuerpo está enferma, sino porque se encuentran muy estresados, muy agobiados por lo que está ocurriendo en sus vidas y recurren en muchas ocasiones a medicamentos, a especialistas que los ayudan a tratar cosas en su cabeza, en su vida personal, en su vida amorosa, en su vida laboral, todo con el fin de que puedan tener una vida mejor. Los psicólogos, los terapeutas, que no es más que una persona escuchándote, que no conoces, que no va a juzgarte, no va a discriminarte y no va a tener ningún efecto sobre él las cosas que tú le cuentes. Pues muchas veces las personas sienten que no pueden recurrir a su familia porque es muy vergonzoso o es muy doloroso y puede provocar que en sus familiares o en sus seres queridos haya un efecto negativo debido a sus incomodidades, debido a sus inquietudes, las cosas que ellos quieren adentro. Y los humanos hemos intentado suplir esas cosas sin Dios. Esa paz, esa tranquilidad que Dios nos daría en los problemas, ese consejo, esas palabras que solamente Dios podría darnos, lo hemos buscado los hombres, cosa que nunca vamos a poder conseguir. Cuando una pareja en el mundo le está yendo muy mal, primero busca en la familia, busca consejo con los amigos, y si de plano le hace intentos, tal vez ponerse en forma, tal vez volver al romance de cuando eran novios y todo eso, y tal vez no está funcionando las cosas, tal vez el esposo sigue siendo muy frío, muy apagado, o la esposa muy apática, ya no cocina como antes, ya no me habla como antes, todo el tiempo son peleas. Muchas veces recurren ¿a qué? Terapeuta, terapia de pareja, donde van y dicen las pestes del otro enfrente a una persona y esta persona los tranquiliza y los trata de encaminar por un mejor lugar. Hoy en día en las escuelas, más que nada aquí en Estados Unidos, ya cuentan con su consejero escolar, con su psicólogo que se encargan de ayudar a los alumnos en su estrés, en sus problemas que tienen dentro de la escuela e incluso en su casa. Si el estudiante se encuentra triste, se encuentra deprimido, si su rendimiento empieza a bajar, si empieza a faltar, se preocupan y buscan ayudarle de la mejor forma posible, con un especialista en la cabeza que les ayuda a encaminar, que les ayuda a sacar todo su estrés. Pero eso es solamente momentáneo. Tal vez no todos, pero algunos hemos conocido personas que dicen expresiones como: ya necesito ir a ver a mi terapeuta. Estoy muy estresado, tengo muchos problemas y ya no sé qué hacer. Ya me urge mi cita con él.
Y la realidad es que a lo mejor para esas personas es muy reconfortante el ir a ver a un terapeuta, el ir a desahogarse, el que te pongan música relajante y tener algunos consejos de qué es lo que deberías de hacer, cómo deberías de comportarte, qué es lo que podrías, qué soluciones podrías hacer, la forma en la que podrías dirigirte, pero es algo meramente momentáneo. Y como si fuera medicina, como si fuera droga, las personas necesitan ir constantemente a ver a su psicólogo, a ver a su terapeuta, porque se siguen sintiendo mal y sus problemas no están solucionados. Yo llegué a un psicólogo en mi universidad, me ofrecieron uno por parte de la escuela, porque mi rendimiento empezó a bajar mucho, empecé en una etapa de depresión, estaba completamente lejos de Dios, yo estaba en una etapa en la que le había dicho, Dios, ya no quiero saber nada de tu palabra ni de tus cosas porque estoy fastidiado, estoy harto y estoy cansado. Estaba completamente lejos de Dios y me había sumido en una depresión, mi rendimiento escolar empezó a bajar muchísimo y me canalizaron con un psicólogo de ahí de la escuela porque la universidad contaba con esa ayuda psicológica. Me llevaron, fui a varias sesiones, para mí era bien padre porque saltaba algunas clases sin ninguna consecuencias porque era como, no, es que tienes que ir al psicólogo, entonces sí está su asistencia. Y cosas así por el estilo, donde solamente iba a hablar con una mujer, una señora ya mayor, que no me conocía, que a veces se le olvidaba mi nombre, que a veces, si no era porque lo tenía todo apuntado, se le olvidaba lo que yo le había hablado en la sesión anterior, y donde se supone que me estaba ayudando, que sinceramente no me ayudó, pero sí me desahogué un poquito y me tranquilicé, y aparte fui con mis amigos y traté de tranquilizarme y mejorar las cosas a mi modo, cosa que después me dio de alta y dijo, no, pues ya estás bien, ya no estás llorando, ya estás más desestresado, me cuentan tus profesores que ya volviste a subir en tus calificaciones, entonces creo que ya estás listo para que dejemos de tener esta clase de sesiones. Todo eso nosotros los humanos lo buscamos, pero solamente Dios desde un principio era el único que iba a poder suplir todas esas cosas. Era con quien íbamos a poder recurrir en cualquier momento, hablar, desahogarnos, pedir por un consejo y pedir por una ayuda, sin que nadie saliera afectado, porque Dios nos iba a ver afectado por lo que nosotros íbamos a contar, por más perturbador o malo que fuera, porque Él ya nos conocía, ya lo sabía de antemano. Que Él nos iba a molestar con nosotros, ni nos iba a juzgar, nos iba a dar un consejo, nos iba a encaminar por el buen rumbo para solucionarlo de la mejor manera posible, porque Él era Dios. Porque Él es Dios y porque Él hace las cosas perfectas, porque Él es bueno. Pero nosotros estamos lejos, nosotros los humanos nos alejamos de eso. Pero es importante las palabras de Dios, lo que Él nos tiene para decirnos, para poder estar bien en nuestras vidas. Porque nosotros ahora como cristianos necesitamos de Dios constantemente y nosotros vamos a Él cuando tenemos problemas, vamos a Él cuando tenemos dificultades. Cuando venimos aquí nos sirve de un gran desestresante el poder alabar a nuestro Dios, el poder cantar las alabanzas, es como nuestro lugar seguro, como muchas veces lo denominan allá en el mundo, aquí donde estoy en paz, estoy en tranquilidad con mi Dios. Pero lo sorprendente es que ese lugar seguro no solamente es aquí en esta casa, no solamente es aquí en este lugar, es en todo momento que nosotros decidimos tener comunión con Dios, que decidimos escuchar sus alabanzas, leer su palabra, hablar con Él, donde podemos sentirnos bien, donde podemos sentirnos en paz, donde podemos encontrar solución a nuestros problemas, donde podemos encontrar tranquilidad para nuestra alma, para nuestro cuerpo, para nuestra situación. Pero muchas veces nos sentimos frustrados porque oramos y oramos y oramos y no hay respuesta de Dios aparente. Nosotros vamos y le decimos a Dios todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades, todos nuestros anhelos o incluso nuestros caprichos, pero Dios no me está contestando, no me está aconsejando. Pero la realidad es que Dios dejó miles o tal vez hasta millones de palabras escritas hace miles de años. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 119. Versículos 103
al 105. La palabra de Dios dice, Salmo 119, versículo 103 al 105. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Nosotros en el mundo, nosotros como humanos, como especie, buscaremos siempre suplir las cosas que Dios supliría. Pero como no queremos estar con Él porque somos pecadores, porque apreciamos más el pecado que a nuestro Creador, buscamos suplirlo de otra forma. Y es por eso que inventamos a los terapeutas y nos pusimos a estudiar y a ver qué pasa en nuestra cabeza y cuáles son los factores de estrés más comunes y en cada país y en cada edad, y a estudiar y a buscar a más no poder hasta hacernos expertos. Pero por más estudios que hemos tenido a lo largo de los años, y ahora que ya somos expertos como raza en nuestros propios problemas, seguimos sin poder compararnos ni tantito con lo que Dios puede hacer con nosotros. Hace miles de años, cuando todavía no había estudios, cuando todavía no existía esta rama de la ciencia que es estudiar la cabeza y los problemas, tal vez no existía la escuela como existe hoy en día, ni los trabajos ni el estrés de hoy en día. Pero los siervos de Dios, los hijos de Dios ya sabían cuál era su solución, cuál era su respuesta, que era lo que ellos necesitaban en esos momentos en los que sentían que su mundo se acababa, que su mundo se estaba destruyendo, que todo estaba en mal, que estaban en muchos problemas, y era refugiarse en su Dios. Porque incluso en aquel entonces no tenían lo que nosotros ahora tenemos. No tenían todas las palabras que Dios le inspiró a Pablo, toda la historia que vivió Jesús en esta tierra. Incluso seguían siendo, tal vez para esta época que se escribió este salmo, tal vez todavía seguían siendo un reino próspero, que era conquistador, que nadie podía con ellos, pero sabían que lo que necesitaban eran a su Dios, a su Creador. Tenían un rey que resolvía todos los problemas de la ciudad, tenían consejeros, tenían sabios, tenían estudiosos en la palabra de Dios, sacerdotes, pero sabían que su fuente principal de tranquilidad, de bienestar, era su Creador. No recurrían al sacerdote para tener terapia de pareja. Era su Creador, iban con su Creador, iban y oraban a Dios, iban y cantaban canciones en ese entonces. No había psicólogos, no había especialistas, no había estudios, no había nada. No había ni siquiera la palabra como hoy la tenemos. Pero sí, Dios siempre ha estado, y es como ellos iban y recurrían a la fuente principal, a la primera fuente, a nuestro Padre. Y nosotros como cristianos, nosotros como humanos, debemos de hacer lo mismo. Pero a veces, aunque estamos cerca de Dios, se nos olvida. Se nos olvida, y en nuestro estrés y en nuestro problema buscamos en ocasiones, no con malas intenciones, pero la ayuda humana, antes que la de nuestro Padre. Sí, aquí como hermanos estamos para apoyarnos, estamos para apoyarnos en oración, tal vez un consejo, tal vez una palabra que Dios ponga en nuestros corazones. Pero siempre Dios va a ser primero, siempre Dios va a ser aquel que nos va a dar la mejor palabra. Mis hermanos, no, el pastor no me pudo dar una solución a mi problema, ¿ahora qué hago? Sigo teniendo dudas, sigo sintiéndome desesperado. Pues claro, porque Él está aquí para resolver nuestros problemas. Dios no lo levantó y le dijo, órale, ahora tú vas a ser el psicólogo de todas las personas que yo te voy a poner enfrente. Nos puede aconsejar, sí, nos puede escuchar también, pero Él no va a poder darnos la solución a nuestros problemas, solamente nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, nuestro Dios. Cometemos el error de no buscar la palabra de nuestro Dios. Nos ponemos a orar
nos ponemos a escuchar alabanzas, nos ponemos a escuchar prédicas tal vez, pero nada se va a comparar con la palabra misma de Dios. Lo que aquí está, lo que aquí Él dejó hace miles de años para nosotros. Porque cuando Él inspiró a sus profetas, a sus salmistas, a sus siervos, a escribir y a dejar pactado, Él estaba pensando en los miles de años que esta palabra iba a durar y en los miles de años las personas que lo iban a necesitar en el futuro. No pensó solamente en el pueblo de Israel en ese momento, porque iban a ser conquistados. No pensó solamente en las iglesias a las que Pablo les predicaba y ya. No pensó en las personas que estaban vivas cuando Jesús caminó por este planeta. Pensó en cada uno de nosotros. Si Dios es así de grande y de misericordioso y de sabio, que inspiró y sabría que estas palabras le iban a servir a su creación miles y miles de años después, ¿por qué creemos que en este momento no nos va a servir? Que estamos en una era completamente diferente, en una era moderna, en una era de mucha perversión, en una era muy diferente al pasado. Ahora hay más estrés, hay más tecnología, hay más responsabilidades, más enfermedades. No, Dios tenía pensado todo. Y Dios sabía que su palabra nos iba a desgastar con el pasar de los años, que sus consejos, sus promesas, su palabra nos iba a desgastar, nos iba a hacer vieja, nos iba a ser inútil a lo largo de los años. Han pasado miles y miles y miles de años y todavía nos sigue tocando el corazón con lo que había dejado escrito hace tiempo. Salmo 119, el versículo 114 dice: tú eres mi refugio y mi escudo, tu palabra es la fuente de mi esperanza. Pues cuántas veces no hemos venido a nuestro Padre en necesidad, orando, desgastándonos delante de Él, deshaciéndonos por completo, porque ya no tenemos fuerzas para estar completos, llorando sin poder hablar, pero nuestro corazón está teniendo una conversación con el Padre. Viene y te consuela. Solo en tu habitación sientes como si alguien te estuviera abrazando. Empiezas a sentirte tranquilo. Las lágrimas empiezan a reducirse. Y en cuestión de minutos te sientes bien, te sientes tranquilo, con fuerza y con energía para seguir adelante. Y nos ha pasado a cada uno de nosotros un montón de veces. Pero a veces en nuestra carne, en nuestro pecado, incluso el enemigo viene y nos ataca y nos dice: por ahí no es. Dios te abandonó. Dios no te está escuchando porque algo hiciste, porque has pecado, porque no has sido tan seguido a la iglesia, porque te has enojado mucho en estos tiempos, has mentido mucho por aquello que hiciste mal en tu trabajo que no debías de hacer. O cualquier cosa que nos podamos imaginar nosotros o el enemigo nos pueda poner en la cabeza. Pero la realidad es que nuestro Dios siempre va a estar dispuesto a escucharnos, a escuchar el clamor de nuestro corazón cuando estemos entristecidos y cuando no tengamos más fuerza. En el Salmo 116, versículo 1 y 2, hermano Israel, ¿me puede hacer el favor de leerlos para nosotros, por favor? Versículo 1 y 2. 1 y 2. Amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. Debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. Bien. Dios en todo momento va a escucharnos. Él en su santo trono, en medio de la alabanza eterna que Él está recibiendo, de esos cánticos hermosos que a lo mejor no podemos ni imaginarnos, nada comparados a lo que nosotros como humanos podemos hacer aquí en la tierra, pero Dios decide inclinar su oído hasta este planeta, a esa habitación, para escuchar a esa persona que su corazón está clamando por ayuda. Y lo hace vez tras vez tras vez. Entonces, ¿por qué dudar de que Dios lo hará una vez más?
¿Por qué querer recurrir a una ayuda humana? ¿Por qué querer confiar más en las personas que en nuestro Padre? Dios nunca va a abandonarnos, Dios nunca va a dejarnos solos, Dios siempre nos escucha, a pesar de nuestro pecado. Porque nunca le vamos a poder dejar de fallar, nunca vamos a poder lograr esa perfección. El único momento en el que lo vamos a lograr va a ser cuando nos encontremos delante de su trono. Dios de antemano ya sabe que somos pecadores, que vamos a volverle a fallar, que no es la última vez. Y Él aún así se inclina para escucharnos. Y se entristece y dice, no quiero que estés así, no quiero que estés triste, no quiero que estés de esta forma. No me gusta. Si estás pasando por esta dificultad, es porque quiero que seas feliz, porque quiero que tengas un mejor futuro, una mejor vida, una mejor relación. O incluso estás pasando por esto porque te alejaste de mí. Pero yo no quiero que estés así. Te quiero alegre, te quiero contento. Y Dios siempre nos escucha. Siempre nos escucha cuando venimos a Él. Nos ayuda en nuestros problemas. Un gran ejemplo era el rey David. El rey David, en cada momento que se encontraba en una situación muy apretada y muy difícil, incluso cuando él pecó y en el problema en el que estaba metido era por su culpa, lo primero que hacía era refugiarse en su Dios, era refugiarse en su Creador. Cuando era perseguido por Saúl, lo que hacía era orar a su padre. Esa inspiración le sirvió, esa oración, para escribir cánticos hacia él. Cuando él pecó, cuando adulteró, cuando le quitó todo a un hombre inocente por su egoísmo, por su avaricia, por su pecado, por su mentira, por esconderse a él para tapar lo que él había hecho, cuando le dijeron que estaba mal y que su hijo iba a morir, lo que hizo fue correr a los brazos del Padre a pedir misericordia. No sabemos toda esa noche qué tanto le dijo a Dios, cuántas veces no le pidió perdón. Y podemos pensar, Dios no lo escuchó porque su hijo de todos modos se murió. ¿Creen que si Dios no lo hubiera escuchado ese clamor y esa oración, después de que le dijeron que su hijo estaba muerto, se hubiera podido levantar de una forma tan sencilla? Que incluso las personas que estaban junto a él se sorprendieron de ¿por qué estás tan tranquilo? Hace rato estabas deshecho en el piso y ahora estás comiendo. Ahí podemos ver la mano poderosa de Dios, que a pesar de nuestro pecado, Él viene a nuestra ayuda. Humanamente hablando, ¿quién podría soportar la muerte de un hijo? ¿Quién de un día para otro podría estar tranquilo, aceptar la voluntad de Dios, de que era el momento que se tenía que ir? Creo que ninguno de nosotros aquí podríamos decir que tendríamos esa fortaleza, que Dios se llevara a alguno de sus hijos y estar tranquilos. Ahí podemos ver cómo Dios escucha, cómo Dios obra, cómo Dios siempre está viendo por nosotros. En Salmos 18, versículo 6 dice: pero en mi angustia clamé al Señor, sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda, y me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. Y en los versículos 16 y 19 dice: Él extendió la mano desde el cielo y me rescató, me sacó de aguas profundas. Me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. Me condujo a un lugar seguro, me rescató, porque en mí se deleita. Dios no nos quiere ver mal. No nos quiere ver acabados, destruidos, llorando, sin saber qué hacer. Tal vez con ideas muy letales en nuestra cabeza. Dios lo que quiere es que sepamos
que Él ahí va a estar para escucharnos en todo momento y que necesitemos de su ayuda. Pues a Dios no le gusta ver a su creación triste, no le gusta vernos separados de Él. En el mundo podemos ver las consecuencias de estar completamente lejos de Dios y de no acudir a Él por tantísimo tiempo. Es por eso que hay personas que se les vuela la cabeza y empiezan a matar. Una particularidad de casi todos los asesinos en serie, si no es que de todos, que de repente se les vuela la cabeza y empiezan a matar a gente, es porque muchas cosas malas pasaron a lo largo de toda su vida y estaban completamente solos. No tenían con quién hablar, no tenían un amigo, no tenían alguien que los amaba. Su propia familia, sus propios padres eran los encargados de hacerlos sufrir demasiado, hasta que llegaba un punto en el que su cabeza no podía más y desarrollaban un odio hacia el mundo y hacia cierto tipo de personas tan fuerte que lo único que querían era deshacerse de ellos. No sé quiénes vieron la película del Joker, que está muy famosa hoy en día. Básicamente se trata de eso. Lo pintan de un villano, un supervillano de los cómics muy famoso, pero realmente es un caso real que le ha pasado a muchas personas, donde su vida es tan mala. No es Batman. No es de Batman. Y si no la han visto, son sensibles, no la vean, está muy fuerte. Pero su vida era tan mala y fueron tantas cosas malas en su vida. En esta película nos muestran a este hombre que le hicieron creer que estaba enfermo y que no podía controlar su risa. Vivía con su madre, que su madre lo había adoptado, raptado. A su madre, junto a la pareja de su madre, lo habían abusado y golpeado cuando era pequeño. No tenía trabajo, no sabía cómo socializarse, todo el mundo era malo con él. Al punto, eso es lo que nos muestran en la película, al punto de que todas las personas que admiraba en algún momento se burlaron de él, se volvió loco, se convirtió en el supervillano que se convirtió, que mataba por matar. Pero la realidad es que si nosotros nos ponemos a buscar en internet y nos ponemos a investigar, es que la mayoría de las historias de los asesinos seriales que han existido así se han formado. Y podemos ver las consecuencias de estar completamente alejados de Dios. Y en el mundo piensan que esas personas no les dieron la ayuda necesaria, y es la verdad, porque le quisieron dar ayuda humana, ayuda psicológica, pero necesitaban ayuda de Dios. Necesitaban amor, necesitaban comprensión, necesitaban ser escuchados, necesitaban poder perdonar, algo que los psicólogos, que los especialistas no te van a poder dar. No te van a poder dar ese amor para perdonar a las personas que te han hecho daño, para perdonarte a ti mismo por las cosas que has hecho. Porque uno de nuestros villanos, de nuestros enemigos principales, a veces somos nosotros mismos, nuestra propia carne, que cargamos con nuestros errores que Dios ya perdonó. Pero no podemos perdonarnos a nosotros mismos y cargamos con eso y con eso y con eso durante mucho tiempo, al punto en el que nos desgastamos a nosotros mismos. Pero Dios dice que podemos acudir a Él en cualquier momento. Pudimos acudir a Él por ayuda, por ese amor para perdonarnos, por ese amor para perdonar a los demás, por ese consejo, porque ya no sé qué hacer. Si nosotros acudiéramos a Dios constantemente, nos ahorraríamos muchos problemas que tenemos hoy en día en el mundo. Hoy es tan normal los divorcios, el que no conecten con su pareja, el casarse con la persona equivocada, y ya mejor han inventado medidas para que sea más fácil todo ese proceso. Han inventado el matrimonio civil con bienes separados, para que lo tuyo es lo tuyo y lo mío es lo mío, y si algún día nos separamos, pues ya no hay problema, tú no me quitas nada y yo no te quito nada. Inventaron la unión libre, pues ¿sabes qué? No nos casamos y que cada quien tiene lo suyo y vivimos juntos y hacemos juntos todo lo que queramos de aquí a que pues, lo que nos dure, y así no batallamos. Los jóvenes en las escuelas, principalmente aquí en Estados Unidos,
tienen tanto problema con el molestar a sus compañeros, con el sentirse atacados, sentirse rechazados, que muchos jóvenes o se suicidan, o se deprimen, o incluso llegan a matar a sus demás compañeros, porque sienten que ya no tienen de otra, desarrollan un odio en su corazón, mismo odio que el enemigo, que el pecado creó en nosotros desde un principio, y que si estuviéramos con Dios no existiría. Pasó con Caín y Abel. Le dio envidia, le dio odio hacia su hermano, los mató a sangre fría. Incluso quiso hacer como que no había pasado nada. ¿Dónde está tu hermano? No sé. Sepa. O sea, ese egoísmo tan grande que le preocupaba más él que lo que acababa de hacer. No había gente en la tierra, eran ellos 4. Y aún así le dio envidia y decidió que fueran 3. Todo eso lo podemos ver. Son consecuencias de alejarnos de Dios. Incluso dentro de la iglesia, dentro de los caminos de Dios, nos puede pasar que nuestra carnalidad vuelva, que el enemigo nos tiente a tal punto de que alimentemos más nuestra carne que nuestro espíritu, que nos alejamos de Dios y podemos ver esos problemas en la iglesia. Incluso el enemigo se aprovecha de tal forma que ridiculiza a la iglesia con el problema y la necesidad de las personas. Vienen personas necesitadas de Dios, personas necesitadas de amor, de consejos, de bienestar, y Dios utiliza a otras personas que supone que caminaban los caminos de Dios en algún momento y que enseñan la verdad para aprovecharse de sus necesidades y quitarles dinero, quitarles sus bienes, quitarles incluso sus parejas, porque sí, hay apóstoles, hay pastores que quitan esposas, que quitan carros, que quitan casas, y así ensuciando el nombre de Dios de una forma horrible. Y el enemigo nos engaña de tal forma que la respuesta es tan sencilla, tan fácil de conseguir, y decidimos no tomarla. Estamos a una oración de distancia del bienestar con nuestro Dios. Estamos a una oración de distancia de recibir ese consejo. No necesitamos esperar una sesión pactada en un cierto día de la semana para poder conseguir ese consejo, esa paz. No necesitamos muchas veces ni siquiera esperar a salir de nuestro trabajo. Y no necesitamos a veces ni siquiera de una hora de sesión, de plática, de terapia para poder sentirnos tranquilos. A veces una alabanza, a veces una oración, a veces unos minutos son más que suficientes para sentir esa recarga de energía que Dios nos da. Y la realidad es que todos necesitamos ayuda. A nosotros como hombres nos puede pasar que nos queremos hacer los fuertes y no busquemos ayuda en nuestro Dios. A los hermanos, a nosotros como hermanos, cuando ya llevamos mucho tiempo en el Evangelio, cuando estamos desempeñándonos de una forma importante en la iglesia, enseñando en la alabanza, con los niños, creemos que nos debemos de hacer los fuertes y que no tenemos problemas, pero no acudimos a nuestro Dios. La realidad es que todos necesitamos de nuestro Dios. Todos, sin excepción. Nunca va a ser suficiente el hablar con nuestro Padre y que nuestro Padre nos hable a nosotros. Jesús mismo, que era Dios, hecho humano, fue y se preparó antes de lo que le venía. Y fue y habló con su Padre. Y si creemos que no es como muy parecido a nosotros porque era Jesús, porque a veces sentimos muy lejanos el ver la forma en la que vivía Jesús, porque Él era Dios y Él sí era perfecto y no podremos alcanzar su estilo de vida. Pero hay otros ejemplos
que eran igual de humanos que nosotros, igual de pecadores que nosotros, y que de todos modos lo alcanzaban. En Hechos, capítulo 18, versículo 9. Este fue un versículo que vimos hace tiempo en los estudios de los martes. A mí me impactó muchísimo. Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Pablo, el gran apóstol, mensajero de Dios, líder en tantísimas iglesias, maestro de tantísimas personas, necesitaba de Dios, necesitaba de ese aliento. Y Dios viene y le habla y le dice: no tengas miedo, yo estoy contigo. Un ejemplo de que todos necesitamos de Dios. No porque Dios ya me puso en un lugar con más responsabilidad, entonces ya no necesito de Él. No, es cuando más necesitamos de Él. En el momento en el que tenemos hijos, también necesitamos de Él. Ya no solo somos nosotros y nuestras parejas, ahora son nuestros hijos. Cuando Dios nos utiliza para predicarle a nuestra familia, también necesitamos de Él. En todo momento necesitamos de Él. No hay ningún punto, no hay ninguna forma en la que vamos a decir: no necesito de Dios, ni de lo que Él quiera decirme. Y es importante la oración, sí. Es importante el estar en comunión con Dios, sí. Es importante escuchar alabanzas, el alabar su nombre en la dificultad, sí. Pero lo más importante, y a veces lo que más se nos olvida, es lo que Él tiene para decirnos. Porque nosotros vamos y le decimos todas nuestras necesidades, todo lo que está mal, todo lo que queremos, la ayuda que necesitamos, pero no estamos dispuestos a escuchar lo que Él quiere decirnos. Queremos a fuerzas, tal vez porque Dios ya nos ha hablado de esa manera sobrenatural que utiliza alguno de nuestros hermanos para hablarnos con una voz. Que el pastor venga y predique una palabra especial para mí que me ayude en mis problemas, en mi pecado, en mis dificultades. Queremos que Dios ponga la palabra en un hermano y venga y hable conmigo y me diga lo que necesito escuchar. Pero a veces nos da flojera, nos da pereza, no tenemos tiempo de escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Porque ¿qué podrá decirme Dios en el libro de Reyes? Yo que ahorita no tengo dinero. ¿Qué podrá decirme Dios en su palabra en el libro de Habacuc? Ahorita en mis problemas. Se nos olvida todas las palabras que Dios tiene aquí y todas las cosas y misterios que aún no hemos descubierto. Podremos haber leído este libro ya de pies a cabeza varias veces, pero Dios es tan poderoso y tan asombroso que no importa las veces que lo leamos, Dios tiene nuevas palabras para nosotros. Porque cuántas veces el pastor no le ha puesto a Dios en el corazón un mismo versículo, pero con un tema completamente diferente. ¿Cuántas veces no has leído una vez más el libro de Salmos o de Proverbios o los Evangelios y te has vuelto a sorprender con lo que Dios hacía? ¿Cuántas veces no has leído un libro como Números o como Levítico pensando que es un libro antiguo donde está escrita la historia de Israel y Dios te sorprende y te da una enseñanza? Entonces, ¿por qué no acudir a la voz de Dios hecha letra? Esa flojera, esa falta de tiempo, esa indisciplina de no querer leer la palabra de Dios, muchas veces lo que provoca que vivamos angustiados. Porque pensamos, estoy orando,
estoy alabando, tal vez estoy leyendo, pero no estoy buscando lo que Dios me dejó escrito. Porque qué diferente es el sentarnos, el orar y el buscar con un corazón abierto lo que Dios nos quiere decir, a leer un versículo solamente por leerlo. Qué diferente es leer un versículo en 15 minutos, en 5 minutos, a empeñarse en leerlo en un poco más de tiempo y entender el contexto y lo asombroso de nuestro Dios. Un ejemplo es el que podemos leer en el libro de Éxodo, algo que le reveló a nuestro pastor y nos lo enseñó a nosotros, pero que solamente la revelación de Dios leyendo su palabra podría dar, leyendo y reflexionando, leyendo con profundidad. El ejemplo sorprendente de cómo cuando Dios abre el Mar Rojo, y ahí dice, el pueblo de Israel pasó por suelo seco. Y uno lo lee y es, pues sí, pues pasaron por piso seco porque pues abre el mar, está mojado. Pero entonces cuando uno piensa, reflexiona y lee y ve lo sorprendente y lo sabio que era nuestro Dios al hacerlos pasar por suelo seco, porque un camino enlodado iba a ser difícil de caminar, que no solo pasaron entre dos paredes de agua, sino que pasaron de una forma cómoda. Las cosas que Dios nos revela y Dios nos habla en el momento en el que realmente queremos escuchar lo que Él nos ha dejado escrito. Porque podemos pensar, el pueblo de Israel pasó y abrió las paredes del Mar Rojo y creó esas paredes de agua, pero Dios, ¿qué me quiere decir con este relato? Sí, es sorprendente, sí, es todopoderoso, pero ¿qué más me quiere decir? Y es cuando Dios te revela esa clase de cosas donde dice, soy tan detallista y me preocupo tanto por ti que me fijo en el más mínimo detalle para que tú estés bien. En el más mínimo detalle para que tú estés bien. Si Dios al pueblo de Israel en la antigüedad con sus profetas quería darles enseñanzas con cosas tan alocadas, como por ejemplo les quiso dar a todos una gran enseñanza con Oseas, con su hijo. ¿Por qué creemos que Dios no nos puede dar esa clase de enseñanzas tan sorprendentes y alocadas, pues más bien creativas a nosotros, leyendo su palabra, pudiendo reflexionar en que si Dios es tan poderoso, es tan creativo, que se le ocurrió cómo dar una enseñanza para que de verdad lo vean? Ok, voy a mandar a mi siervo y le voy a decir que se case con una prostituta y tenga un hijo con ella, y que le ponga este nombre para darles una enseñanza. Hay tantísimas cosas aquí. Es la voz de Dios escrita para nosotros. Y es así, buscando de Dios, escuchando su palabra, como podremos quitarnos todos esos problemas de nuestra vida. Es este alimento que nos da la fuerza, este pan diario que necesitamos para vivir, que va a evitar que cometamos las locuras que en el mundo se cometen, que va a evitar que siendo cristianos y estamos cerca de Dios nos deprimamos, nos volvamos locos porque no sabemos qué hacer, porque ya no tengo dinero, porque me corrieron del trabajo, porque mis hijos están mal, porque mi esposo o mi esposa está alejado, porque estoy enfermo. Para cualquier ejemplo, para cualquier dificultad que se nos ocurra, que hemos vivido, que estamos viendo o que vamos a vivir, todo está aquí. Toda la respuesta está aquí. Todo lo que Dios nos quiere decir en ese momento está aquí. Entonces debemos de dejar de lado esa flojera y ese capricho de que queremos que Dios venga y nos hable con la voz de uno de nuestros hermanos a nuestra vida.
Que si no vienes y me hablas de esa forma, entonces no es tu palabra, no te voy a creer o no te voy a escuchar. El humano desde que existe busca respuestas a sus dudas, busca respuestas a sus problemas. Y Dios dejó todo escrito. Todo escrito, consejos, palabras de esperanza, palabras de vida que nos rescatan de la oscuridad. Todo está escrito. Entonces, hermano, te invito, así como Dios también me habla a mí, a querer escuchar más de su palabra, a que podamos hacer ese hábito de querer escuchar a nuestro Dios de una forma consciente, de que no leamos la palabra todo el tiempo solamente por cumplir, como si fuera una cuota que pagar, de que tengo que leer diario. No, realmente la palabra de Dios aquí está. Aquí está ese consejo que necesitas, aquí está esa esperanza que necesitas, aquí está ese consuelo que necesitas, aquí está esa ayuda para ese pecado que necesitas. Dios da ejemplos, Dios da enseñanzas, reflexiones, promesas. Incluso en el libro en la carta que Pedro escribió, en el libro del primera y segundo, no me acuerdo cuál es, primera o segunda de Pedro, Pedro, inspirado por Dios, escribe y deja escrito vas a tener una vida mucho más sencilla si eres cristiano. Te vas a evitar de muchos problemas si sigues a Dios. Si haces lo que tienes que hacer, va a ser mucho más fácil, mucho más sencillo. Todos los problemas de este mundo van a ser acompañados, van a ser suplidos por un Padre Celestial. Esta es la palabra de vida. La palabra de vida eterna que Dios nos dejó escrita. Su voz hecho letra. Para que no caigamos en los errores de este mundo y busquemos ayuda donde no nos vamos a encontrar. La vez que el Señor me permitió predicar el domingo, veíamos que Judas había buscado en un lugar equivocado. Nosotros tenemos el lugar en nuestras manos. Y la tecnología ha avanzado tanto que ahora está con nosotros todo el tiempo. Entonces, si no queremos escuchar la voz de Dios, si queremos seguir ahogados en nuestros problemas, ya es culpa nuestra. Porque ya no es de que solo tengo la Biblia en mi casa y lo puedo cargarla todo el tiempo. Ni siquiera vivimos en un país donde es peligroso tener una de estas. Vivimos en un país libre, donde podemos tenerla y llevarla a cualquier lugar y utilizarla, leerla en público, hablarle a las personas acerca de este libro sagrado sin ninguna consecuencia. Hay muchas personas en el otro continente, China, Corea, Japón, en los países como Siria, Irak, Irán, donde realmente leer esto es muy arriesgado. Y los que están allá no les importa arriesgar su vida para leer esto. ¿Por qué? Porque aquí está el significado de su vida. Aquí está el motivo de su vida. No me importa arriesgarla, porque si no leo esto, si no me alimento de lo que hay aquí, de lo que Dios me dejó escrito, voy a morir de todas formas. Pero si aquí me matan, si matan este cuerpo, y yo creo lo que hay aquí, voy a tener una vida eterna. Por eso no les importa arriesgar su vida por leer lo que hay aquí, por escuchar la voz de Dios escrita.
Porque esas palabras, estas palabras que dejó aquí Dios pactadas, escritas, son más valiosas que nuestro propio cuerpo para muchas personas. Aquí, esto, un libro sagrado, un libro, papel, tinta, lo que hay escrito aquí adentro es suficiente para darnos el camino a una vida eterna. Porque aquí es donde encontramos la vida de nuestro Mesías, que un día va a volver por nosotros, la promesa que Él nos dejó, las enseñanzas que Él nos dejó para seguirlo, para seguir sus pasos y sus caminos, y entonces encontrarnos en algún momento con Él, cara a cara. Entonces, si estamos apartados de Él, es por decisión propia. No hay otro pretexto, no hay otro motivo. No es ni siquiera el enemigo, somos nosotros que decidimos alejarnos de Dios. En este país tenemos la oportunidad al alcance de nuestra mano. Si no la aprovechamos, por nuestra decisión. Que Dios nos guarde de enfriarnos, de alimentar nuestra carne a tal punto en que no queramos escuchar su palabra, aunque la llevamos en nuestro bolsillo, a todos lados con nosotros. Que Dios nos guarde de que esta tecnología que Él ayudó a desarrollar para nuestro bien, lo usemos solamente para otras cosas que no tengan nada que ver con él. Porque Dios puso el ingenio y la idea en algún siervo suyo en algún momento de convertir su palabra escrita en algo electrónico para que lo pudiéramos tener en todo momento y de forma gratuita, porque esta cuesta, la que descargamos aquí no. Si quisiéramos tener todas las traducciones para hacer comparaciones, nos cuesta, y aquí ya no. La podemos escuchar, la podemos leer, podemos apuntar, podemos guardar, podemos buscar otras versiones, podemos buscar otros idiomas, y ya nada de eso cuesta. El físico todavía cuesta. Así de bueno y de misericordioso es nuestro Dios, que puso en la cabeza de sus siervos el ingenio para inventar esta aplicación de la Biblia, y que no dejó que se volviera avaro el corazón de esos siervos que lo inventaron y lo pudieran poner al alcance de todos de forma gratuita, para que pudiéramos eliminar el problema de que existían más celulares que Biblias. La palabra ahí está, la voz de Dios ahí está, el hablar con Él, una oración de distancia, alabarlo, lo más fácil también. Todo eso es la fórmula que necesitamos para estar bien con nuestro Dios. Básicamente lo más difícil de lo que necesitamos para estar cerca de nuestro Dios en comunión constante con Él es asistir a una iglesia. Es lo más complicado y de todos modos sigue siendo algo muy sencillo. Porque al asistir a una iglesia ya requiere esfuerzo físico, de apartar tiempo, e incluso tal vez de algo de dinero por el transporte, pero sigue siendo lo más sencillo. Asistir, leer y orar. Esas tres cosas, lo que necesitamos para estar cerca de nuestro Dios. Esas tres cosas que nos van a ayudar a no desesperarnos y explotar en nuestra vida. Esas tres cosas que nos van a ayudar a tener paz, a tener gozo, a estar felices, a estar contentos. Esas tres cosas que van a hacer nuestra vida muchísimo más sencilla. Esas tres cosas que nos van a abrir un camino a la vida eterna. Solo son 3 pasos. Es más complicado hacer uno de estos. Es más complicado construir cualquier cosa. Nosotros estamos a 3 pasos de tener una buena comunión con Dios. Es lo que Dios puso en mi corazón, hermano, y para Dios sea la gloria y la honra.